Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. ¿Qué tal? Buenas tardes, soy Jesús Zapata en su programa Gestión Social. Los saludamos en este jueves 28 de agosto de 2014, Día del Abuelo. Felicidades a todos. Tenemos el gusto de recibir a Jesús. Sí, ¿verdad? Por lo de los abuelos. Sí, yo soy. ya soy bisabuelo. Ah, sí. Sí, ¿cómo ves? Así que nos felicitamos mutuamente. Pero tú por tempranero. Y mi nieto también por tempranero. Qué bárbaro. Tocayo, Jesús Alberto Oliver Rodríguez, tú siempre traes temas muy atractivos, interesantes, dignos de analizarse. El día de hoy has diseñado un tema sobre líneas aéreas troncales y sistema aeroportuario del altiplano en el siglo XX. En este día, contigo, vamos a hacer una partición del programa en 3 módulos. Entonces, ¿qué tema abordarías en este primer módulo para que nuestro auditorio entonces entre en materia contigo? Un marco teórico general. Marco teórico general. Muy bien. Un marco teórico general, seguiríamos con líneas aéreas. Bien. Y seguiríamos con el sistema aeroportuario. Y así hacemos 3 partes. 3 partes. Muy bien. Muy bien. Sí, por favor. Bueno, mira, yo creo que una de las palabras estratégicas en muchos análisis es la dimensión de un proyecto, la dimensión de una personalidad. En los años 60 escribió Jorge Portilla un librito que se llama Fenomenología del Relajo. Se llamaba y entonces él decía, y tenía portadas diversas. Yo he visto muchas portadas de ese libro, pero una de las que me llama mucho la atención son 2 calacas en donde uno se está señalando al otro, como diciendo, ¿ya vieron? Así como diciendo, ja, ja, ja. O sea, él se siente más de lo que el otro le reconoce, ¿no? Sí. Entonces, una palabra clave es el sobredimensionamiento, ¿no? O sea, en teoría monetaria, tú hablas de una sobrevaluación monetaria en el mundo de las monedas, del no sistema monetario, a la caída de Bretton Woods, estos sistemas de flotación que dejaron atrás a los sistemas de paridades fijas, o a los patrones oro, a los patrones metálicos, a los sistemas monetarios de moneda mercancía. Hoy estamos en sistemas monetarios de moneda signo. Entonces, si un signo se sobrevalúa, pues tienes casos como el que ha pasado en México, ¿no? ¿Te acuerdas que en un momento determinado se sobredimensionó la industria petrolera por el boom? Entonces empezamos con créditos a sobredimensionar la industria. Ya. Y de repente a pedir prestado de más. Y entonces el gobierno mexicano, dado que pues, era el único que podía invertir, corrió un gran riesgo y se sobredimensionó. Entonces el país se sobredimensionó en inversión. Y luego se le cayó el precio del petróleo. Y todavía estamos platicando de eso. Silva Herzog, Jesús Silva Herzog, el que lo conozca, quizás comparta este punto de vista. No hay conferencia en la que no se refiera a 1982, que es pues su gran experiencia como secretario de Hacienda. Sí. Y bueno, el momento en que expropió los mexdólares, ¿no? Así, bueno, pues es el antecedente del corralito argentino, ¿no?
¿Por qué? Por una sobrevaluación monetaria también. Entonces aquí se sobrevaluó el petróleo, se sobrevaluó la moneda, y buena parte del problema de las carreteras es que se sobrevaluaron. Por ejemplo, con Carlos Salinas, él hizo en 1988-94 un Plan Nacional de Desarrollo, en donde la única cifra que había era que el PIB iba a crecer entre el 3 y el 5%, y no creció eso. O sea, simplemente, pero todos los proyectos y programas se colgaron de esas cifras. Entonces, eso fue una sobredimensionamiento de las expectativas de crecimiento. Entonces, bueno, pues hicieron 5,000 kilómetros de carreteras. Además, no las hizo el gobierno, pero sí estableció la meta, y sí hizo que lo hicieran empresarios particulares. Muchas de ellas muy malas carreteras. Ok, pero lo que quiero decir es que no se dio el aforo de crecimiento para que se financiaran. Entonces finalmente fue un sobredimensionamiento. ¿Okay? ¿Y quién pagó? Fíjate, entonces, ¿qué pasa con el constructor? Pues que no le dan las cifras, y entonces tiene que redocumentar. Pero a la hora de ir a redocumentar, pues el banco le dice, pues no tengo dinero. Entonces, ¿qué hace? Pues va con el gobierno y le dice, oye, tú y yo habíamos hablado. Y entonces la mea culpa del gobierno genera bonos carreteros. Pero los bonos carreteros empiezan a ser de tal tamaño que llega un momento en que o se quedaba con los bancos o se quedaba con las carreteras. Entonces, este sobredimensionamiento genera un sacrificio fiscal que los particulares no tienen tiempo para recuperar. O sea, requerirían más tiempo para recuperar, y la concesión no les da el tiempo, ¿no? Entonces el discurso oficial sataniza a los particulares, y entonces lo manda a Capufe. Entonces la deuda, pues se va al fondo de la deuda, ¿no? Y Capufe entra como, pues no entra la deuda de las carreteras a Capufe. Entonces Capufe tiene Caminos y Puentes Federales de Ingresos. Sí. Entonces tiene una estructura de capital muy, muy sólida, y puede bajar el precio de las carreteras, pues para que se usen. Y ahí se va la cosa. Pero eso no lo pueden hacer los particulares. Entonces, el sobredimensionamiento en la expectativa de desarrollo de los años 60, digamos con el lópez-mateísmo, fue un sobredimensionamiento que de alguna manera nos provocó los Estados Unidos. Porque acuérdate de que estábamos en la crisis de los misiles en 61, y sí, se acababa el plan Marshall, y en todos los Estados Unidos voltearon los ojos a América Latina. Bueno, y entonces nos empezaron a prestar dinero para hacer aeropuertos más grandes, para que pudieran aterrizar los aviones grandes, que quienes vendían, pues ellos vendían, ¿no? Aviones. Claro. Entonces nos dieron crédito para los aeropuertos y para los turborreactores. Pero también nos dieron crédito para las locomotoras, para modernizar. O sea, empezó el país a entrar en una senda de modernidad y de crecimiento, no de mutuo propio, porque la dinámica del país no daba para ese crecimiento. Entonces, bueno, la palabra clave de esto que hemos llamado coloquialmente el marco teórico general, pues tiene que ver con el equilibrio de las finanzas, de los activos, de los pasivos, del manejo del flujo de caja, ¿no? No puedes ni estar muy líquido ni estar ilíquido, ¿no? El caso de Mexicana de Aviación, ¿fue un caso de sobredimensionamiento? Por supuesto. Mira, y el de Aeroméxico también. El de Aeroméxico también. Antes. Sí, entonces Aeroméxico, la historia de Aeroméxico la podemos hacer muy sucinta si tomamos en cuenta el tipo de director que tuvieron. O sea,
Aeroméxico es una empresa que empieza a volar más o menos con equipos de motor en 1936. Y para 1959 se estatiza, porque se conecta con la serie de movimientos sindicales de la época de Otón Salazar, de 58, 59, 60, o sea, la época de la Revolución Cubana, ¿no? Yeah. La época de la Guerra Fría. Toda esa época revolvió y generó una efervescencia sindical en México muy fuerte. Ese es el contexto en el cual sale un presidente, no de gobernación, como venía siendo lo tradicional, sino que en esa ocasión salió de la Secretaría del Trabajo, ¿no? Que fue Adolfo López Mateos. Entonces Adolfo López Mateos tenía en esos años pues una experiencia política justamente en el área laboral, pero en 59 es cuando se crean los sindicatos aéreos. Y entonces, como había la idea entonces de que el Estado era un buen empleador, debería ser un buen patrón y debería de cuidar el empleo. Esa era una de sus consignas. Sí. Consigna que ahora no se puede tener, ¿no? La globalización la impide. O sea, tú no puedes tener propósitos. Ya el marco global es una cosa muy compleja para este tipo de proyectos y objetivos que se pudieron proponer para los años 60, ¿no? Pero además en los años 60 no teníamos deuda. Además, subrayamos, sí, además. Sí. Entonces, en 59, bueno, pues vamos a estatizar Aeroméxico. Y entonces Aeroméxico pasa de ser una empresa privada que pudo atender el desarrollo del turismo. Quiero decirte que antes del petróleo, el turismo y la exportación de camarón y de café eran las principales fuentes de divisas de este país, ¿no? Entonces, fue una época en la que Acapulco era... Acapulco arranca con Las Vegas en los años 40. Entonces de 40 a 60, pues son 20 años en que el sector privado pudo atender la dinámica del turismo, ¿no? O sea, nuestros papás iban a Chichén Itzá y a los vuelos regionales, pues en aviones de motor, ¿no? Sí. Y a veces equipos muy rudimentarios, ¿no? Los DC-3, dos hélices, aviones de la Segunda Guerra Mundial, ¿cómo hasta qué época estuvieron volando? Pues yo creo que los DC-3 volaron hasta los años 50 cómodamente. Bueno, debes de considerar que en el año de 61 llegó el primer turborreactor DC-8 a Aeroméxico. Vaya, en 1961. Sí. Sí, tienes razón, era el boom. Fíjate, además era el boom de los vuelos espaciales. Toda la expectativa de los vuelos espaciales en aquel entonces. Entonces, el DC-8, bueno, pero te decía de los directores de Aeroméxico. Sí. Porque mira, por ejemplo, el primer director de Aeroméxico fue un director técnico, ¿no? Pérez y Buraz. Pérez y Buraz estuvo coincidentemente con lo que se llamaba entonces el desarrollo estabilizador. Estuvo como 11 años, le hace 2 sexenios, ¿no? O sea, antes la gente duraba mucho en los cargos, ¿no? Sí. Entonces Pérez y Buraz no fue la excepción, y después de ahí se fue a trabajar a la Organización Aérea Internacional, a la OASI. No ha sido el primer ni el único mexicano que ha participado en la OASI, ¿no? Roberto Cove, que trabajó muchos años en los servicios a la navegación en el espacio aéreo mexicano, en el llamado CENIAM. Al salir del CENIAM se fue a trabajar a la OASI como representante de México, también en Canadá. Entonces, este director técnico duró 11 años. Pero después ahí por el año de 71,
llegó un director político, ¿no? Entonces, este director político, le tocó ya una cierta mejoría en las finanzas de Aeroméxico, porque empezaba el boom petrolero. Entonces, la línea aérea empezaba a dar buenos rendimientos, a pesar de las deficientes rutas que tenía. O sea, ganaba a pesar de sus administradores, porque el contexto empezaba a mejorarse. Y como empezaba a mejorarse, pues entonces ya después vino el director general sobrino del presidente, ¿no? O sea, ¿Quién fue el...? Loaesa Tovar. Loaesa Tovar, ¿correcto? Sí. Entonces, después de Pérez y Buraz, vino el cuate que se fue después de gobernador de Oaxaca. Ahorita no recuerdo su nombre. Pero bueno, ahorita nos acordamos de él, sí. Y después vino el director general sobrino del presidente, ¿no? Y entonces... ¿Colmenares? No. Vázquez Colmenares. Sí, Vázquez Colmenares, correcto. Sí, Vázquez Colmenares. Su hijo ha hecho un estudio muy interesante sobre el pasivo laboral del ISSSTE y de las prestaciones de este país, los pasivos laborales, ¿no? Su hijo. Entonces, esta situación a Loaesa Tovar le tocó una cosa muy interesante, porque fue director general de las dos líneas. ¿Era director general de Aeroméxico? Y de Mexicana. ¿Al mismo tiempo? Sí. O sea, lo que sucedió es que las líneas aéreas, obviamente que les conviene más el dólar que el peso. O sea, un recurso que les genere dólares, y aquí tienen su gasto de operación en pesos. Sí. Entonces, ¿qué pasa cuando viene todos los problemas del tipo de cambio? Había un doble tipo de cambio, ¿no? Un dólar controlado y un dólar libre. Entonces el dólar controlado era para pagar los pasivos, y las empresas del gobierno federal tenían acceso a los dólares controlados. Sí. Tenemos un minuto. Entonces Mexicana se volvió para estatal para tener acceso al dólar controlado, y nos quedamos un minuto. Muy bien. Estamos en el primer módulo de este programa con Jesús Alberto Oliver Rodríguez, así que no se vayan, regresamos. Gracias, Isabel. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Estamos en el segundo módulo en este programa Gestión Social con el tema líneas aéreas troncales y sistema aeroportuario del altiplano en el siglo XX con Jesús Alberto Oliver Rodríguez. Segundo módulo. Ok. Tocayo. Bueno, pues te decía, el tipo de director tiene mucho que ver. Además, después de Loaesa Tovar, que era el director general, sobrino del presidente, que tenía, ¿cómo decirlo?, experiencia, porque había estado trabajando en aeropuertos y servicios auxiliares previamente. O sea, no era una gente ajena, pero definitivamente lo que determinaba su posicionamiento social era su acreditamiento social, no su acreditamiento técnico, ¿no? Entonces, después de Loaesa Tovar, vino un director general comercial, que su experiencia era en la área comercial, tanto de ASA
como después de Aeroméxico, que fue... ¿Paredes o quién fue? No. Claro, ese, ¿Sí? Paz Paredes. Era... Paz Paredes tenía un nombre muy como tipo alemán. Ya no me acuerdo. Sí. Sigfrido. Fue la época en la que inclusive Aeroméxico se distinguió por ser la línea más puntual en el mundo. Bueno, yo creo que fue una cosa en la que se distinguió por dar las mayores promociones para volar. Ah, ya. O sea, ahí volaban gratis casi todos. O sea, había para viejitos, para abuelos, para los papás, para los novios. ¿Por qué? Sí, porque Sigfrido era un cuate comercial, ¿no? Entonces hacía grandes campañas, ¿no? Sí. Entonces estaban calentando el vuelo para Cancún y él era un cuate de las grandes promociones. Entonces, obviamente que la empresa, él además tenía muy claro que el decreto de creación de la empresa era el instrumento del desarrollo del transporte aéreo nacional. Entonces decía, eso es lo que dice el decreto de creación. Y los aviones son para volar. Entonces, lo que menos le preocupaba a Sigfrido en este orden de ideas, pues era si ganaba o perdía, porque la empresa nunca había ganado dinero. O sea, desde Pérez y Buraz hasta Gas Canary, nunca Aeroméxico tuvo utilidades salvo los años 78, 79 y 80, en que aplicaron sus utilidades 79, 80 y 81. O sea, en un periodo que pues el boom petrolero hizo que hasta empresas como Aeroméxico arrojaran utilidades a pesar de sus administradores, ¿no? Sí. O sea, pues era la bonanza. Entonces, imagínate, un portero abría puertas y cerraba como loco. Todo el mundo trabajaba mucho. Esa es la situación que generó que se empoderaran mucho los sindicatos. Que dicho sea de paso, y yo se lo oí de Garay, el asesor de los pilotos, el asesor jurídico de los pilotos, ¿quién crees que era? Ay, el maestro... Ay, ese distinguido maestro... Pues mira, como maestro no era distinguido, yo lo conocí y era... más bien se pasaba de recio, era un cuate muy enérgico, lo llevaba en el nombre, era Arsenio Farel Cubillas. Ah, claro. Él era el asesor de los pilotos, sí, y les asesoraba para la elaboración de los contratos colectivos. Yeah. Entonces, esta situación... No, pues en ese sentido un excelente asesor. Sí, para ellos. Pero si te fijas bien, buena parte de las quiebras de Aeroméxico, pues eran las grandes prestaciones que tenían. Sí. ¿Por qué? Porque ni un paso atrás, ¿no? O sea, como dijo el otro, todo lo que ellos ganaron en el boom petrolero, cuando vino la crisis, ni un paso atrás. Ni un paso atrás, y en 88 quebró. En abril. Pero, digamos, Sigfrido Paz Paredes, como no era el director técnico, no era el director político, no era el director general sobrino del presidente, era el director comercial. Sí. Y, para su mala suerte, Félix Valdés salió como candidato a gobernador de Sonora. Y entonces estaban dos subsecretarios punteando. Uno de ellos era Daniel Díaz Díaz y el otro era Fernando de Garay Arenas, quien era un ingeniero muy reconocido y era una presencia muy importante en la SCT. Por lo que al llegar Díaz Díaz a la secretaría, era un poco incómoda la presencia de Fernando. Entonces Fernando se fue a Aeroméxico. ¿Ok? Yeah. Y al llegar Fernando de Garay a Aeroméxico, Sigfrido Paz Paredes se fue. Sí. Y Fernando de Garay, pues era el director general subsecretario.
Ya no era el director general comercial, era el director general subsecretario. Entonces él se enfrenta a una flota sobreusada, con cierto rezago en el mantenimiento. Entonces agarra y dice, toda la flota mantenimiento, y se quedó sin flota. El director general de finanzas era Rogelio Gascaneri. Entonces, en un momento determinado en que sale... Que Rogelio después fue director general. Sí, exacto, y es el que la lleva a la quiebra. Pero no es que la lleva a la quiebra, pues estuvo quebrada todo el tiempo. Lo que pasa es que llegó un momento en que ya, fíjate en qué año estamos, en 88. Y en 87 fue la quiebra del crack de la bolsa. En 87 fue cuando la Comisión Intersecretarial de Gasto Financiamiento, que era Banco de México, Hacienda, el entonces CPP, y la Contraloría, era la Comisión Intersecretarial de Gasto Financiamiento, decidieron poner en venta las empresas del Estado que no fueran estratégicas. Y ahí se llevaron a la línea aérea. Sí, porque las líneas aéreas no estaban aún en la Constitución de 17 contempladas. Ya. Entonces, ¿qué sucede? Que al venir la decadencia de Aeroméxico, y la decadencia de Aeroméxico juega mucho todos estos gastos que tuvieron. Un día le preguntaron a Manuel Sosa de la Vega, que era un estupendo administrador, fue el que hizo la torre de Xola. Ah, don Manuel. Y don Manuel, que es muy merecido. Sí. Un hombre muy respetado en el ambiente. No, y sobre las gentes que trabajaban con él, yo conocía a todas las gentes de finanzas, decían, ese cuate sabe cuántas escobas hay en cada piso del... O sea, era un cuate muy meticuloso. Ya. Un día le dijeron, oiga, ¿y usted por qué no vuela a Europa mexicana? Dice, porque no quiero volar en un mar de tinta roja. ¿No? Entonces Aeroméxico llevaba la bandera de México, Europa. O sea, Aeroméxico hacía muchas cosas, nunca ganó dinero. Entonces la quiebra de Aeroméxico en 88, pues simplemente es una declaración con todos los protocolos legales y chao. ¿No? O sea, al venir el redimensionamiento de Aeroméxico y la salida de Sosa de la Vega, es cuando viene el sobredimensionamiento de Mexicana. Entonces Mexicana empieza... O sea, hasta don Manuel Sosa de la Vega... Estuvo bien. Estuvo bien. Pero después viene el sobredimensionamiento de la línea de Compañía Mexicana de Aviación. Sí. Que hace que empiece a palidecer ya el dinero. Y empieza, como no tiene una buena fuente, un buen flujo, empiezan a bajar sus gastos de operación, empieza a haber recortes de personal, empieza a haber recortes con las, digamos, agencias de viajes, empieza a tener economías donde puede y empieza a toser. Y eso es lo que hace que le pidan la renuncia de Preguazán en 1995. Entonces, si te fijas bien, estamos con este programa se va a llamar el sobredimensionamiento, porque es el marco teórico que nos ayuda para comprender el problema monetario, el problema de las carreteras, el problema de la quiebra de Aeroméxico, porque en un momento determinado Aeroméxico también, entonces estaba en la dirección comercial Pedro Cerizola, y estaba con su primo Fernando Loaesa, ¿no? Y un día tuvo hasta una discusión porque yo estaba en contra de que compraran más equipos, y aquel cuate levantó la voz, ¿no? Y todavía ufano dijo, a estos cuates hay que levantarles la voz de vez en cuando. Pues sí, levantó la voz, pero se llevó la trompada a la compañía, ¿no? De la cual él, por ser pariente, fue el nuevo presidente, fue el nuevo director general de la nueva línea Aeroméxico. Ya no con 6,000 empleados, sino con 1,200, ya no con todo el equipo, porque si tú quieres analizar la empresa, digamos comparar, ¿cómo podríamos analizar la empresa Aeroméxico versus Mexicana? Aeroméxico, que se estatiza en 59, empieza a integrar
a una serie de empresas chicas que había a lo largo y ancho de la República. Y entonces, ¿qué pasó? Bueno, pues que tenía empresas de Sonora, pero también de Chiapas. Y tenían tripulaciones muy diversas, y equipos muy diversos, y parques de refacciones muy diversas. Y la industria aérea no es una industria que te permita tener un stock de partes. De tantos modelos. No, porque es carísimo. Claro. O sea, la industria aérea es la vanguardia de lo que podemos llamar just in time. Sí. O sea, compro Sí, sí, sí. como un jardinero. El jardinero dice, ¿qué jardín es tal? Desarrolla el mapa y tal, prepara y va a donde el vivero, compra y planta. Sí. ¿Por qué? Porque no es conveniente financiar un vivero. Bueno, entonces un reparador de un helicóptero hace un presupuesto y todo y dice, bueno, importa el kit de refacciones, pero no tiene las refacciones guardadas. Claro, es cierto. ¿no? Sí, Y sí. si se las va a comprar a un cuate, el otro cuate tiene catálogo. Entonces la industria aérea es muy cara. Esa es una de sus características. Entonces, aparte de los problemas de rutas, de administraciones, de sobredimensionamiento, de programas de comercialización, de administración de personal, pues, la línea aérea el personal de Aeroméxico era muy poderoso. Había una señora que parecía tehuana, ¿no?, que decía, mira, lo que quepa por la aduana yo lo traigo. Y era una gente que trabajaba ahí en cualquier lado, ¿no? Entonces, y había hubo un cuate que era me parece que se apellidaba Reina, el capitán Reina. Sí, a lo mejor me equivoco, pero si me equivoco, no. Lo importante no es eso. Lo importante es que este cuate estaba enamorado del DC-8. Entonces, el que decía que sí, hay que ver que mantenerlo que era volando. como el Mercedes-Benz, ¿no? Sí, sí. Pero llegó un momento en que el DC-8 pues le pasó lo que a todos los viejitos. Ya no funcionaba. Claro. Le quería estar mucho en el hangar. Se puso feo, hacía un ruido de la fregada. ¿no? Sí. Entonces, y salía muy caro. Ya no lo dejaban volar a Estados Unidos. Y el capitán aquel que era del mantenimiento, bueno, el DC-8 inicia, digamos, la vida de Aeroméxico y de alguna manera acompaña también al sepelio de Aeroméxico. Ya. ¿No? Es el DC-8. Ahora bien, eso fue por un sobredimensionamiento, porque empezaron a llegar los nuevos equipos de nueva tecnología. Y bueno, pues Aeroméxico, Gas Caneri tenía mucho lo de... Pues era un cuate educado en Estados Unidos y tenía lo del leaseback, el leasing, y rentarlos, no tener exhibiciones. Entonces estaba en eso. Y bueno, como quiera que sea, costaba muy caro. Y te repito, la empresa jamás tuvo utilidades. Nada más 78, 79 y 80. Básicamente por este impulso que le dio el contexto del boom petrolero. Sí. Jamás volvió a tener utilidades. Y sí, muchos costos. Cuando se cayó Aeroméxico, entonces empezó el sobredimensionamiento del Mexicano. Con las características que te digo, ¿no? Que pues empezó a bajar. Mexicana había llegado a ser la primera empresa. Así como Aeroméxico lo puedes comparar como Bancomer. Bancomer incorporó al Banco del Pequeño Comercio de Occidente, al Banco del Pequeño Comercio de Puebla, al Banco del Pequeño Comercio, y es Bancomer Corp, ¿no? Sí. En cambio Banamex, Bancomer es Inc., Incorporate, porque incorporó banquitos regionales. En cambio Banamex es Corp, porque de una pequeña empresa fue creciendo, fue la antigua Panam, fue la que pagaba a las explotaciones petroleras en el Golfo, fue la que pudo construir aeropuertos, y fue la que en un momento determinado, cuando en los años 60 estaba estatizándose Aeroméxico, y estaban apoyándolos a las troncales, subsidios para aterrizajes en los aeropuertos del Estado, subsidios en la turbocina del energético del Estado. Entonces,
pues ¿qué hacer con Mexicana? Pues les compramos sus aeropuertos, la fondeamos para que pueda evolucionar al turborreactor y creamos aeropuertos y servicios auxiliares, ¿no? Isabel, ¿podemos ir a un breve intermedio, por favor? Vamos a un breve intermedio. Porque, muy bien. Está bien. De acuerdo, muy bien. ¿Cómo? Entonces, Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Estamos en el tercer módulo de este interesantísimo tema. Siempre la aviación es atractiva, pero hay muchas cosas que no conocemos, tocayo. Este tema anterior que hablaste tú sobre el sobredimensionamiento de las líneas aéreas como Aeroméxico y luego Mexicana, nos empiezan a esclarecer por qué razón quebraron las empresas. Hay una idea muy generalizada de que fue por malos manejos financieros. ¿se sobredimensionaron? Se sobredimensionaron. Sí. Bueno, es una parte. Pero, ¿hasta dónde ese sobredimensionamiento significó el que se haya hecho uso indebido de los recursos? Mira, hay cosas que uno sabe y otras no las sabes. Eso sí. ¿No? Entonces, mira, yo lo que sí sé es que se sobredimensionó la empresa. Sí, las dos. Y bueno, primero Aeroméxico. Mexicana como de manera subsecuente a Aeroméxico, porque cuando Aeroméxico empezó, o sea, se reinició su ciclo, no hombre, pues era la primera en llegar y sus ritmos de puntualidad y todas esas cosas. Entonces Mexicana empezó a crecer en su modernización de equipos. Sí. Pero esa fue su tumba. ¿Por qué? Porque eso empezó a gravitar en su equilibrio, económico, claro, financiero. Entonces, mira, un error te lleva a otro error. Entonces, mira, el que se mete a especular puede ganar, pero también puede perder, claro. Seguramente las administraciones de Mexicana empezaron a apostarle hasta el diablo. ¿Me entiendes? Sí. Ahora tú me dices, ¿pero qué? No, no sé. Lo que sí sé es que se sobredimensionó y eso tiene consecuencias. Claro. Tocayo, la parte de los aeropuertos, que también es un aspecto interesantísimo desde el punto de vista técnico, diseño, experiencia. Un aeropuerto no es así como para construirlo cualquiera. Se requieren especialistas hoy sobre todo. Digamos, un aeropuerto de los años 30 o 40 no tiene nada pues que no ver era con ni aeropuerto, era un aeródromo, una pista. Sí. Y bueno, quizás ¿Era terracería? Sí, o sea bueno, así empezó el aeropuerto aquí de la Ciudad de México. Por supuesto. Claro. En cambio, hablar de la industria aérea hoy en día, hay un chorro de equipos. El BOR omnidireccional es un equipo que está lanzando señales intermitentemente para todos lados. Es lo que veo en las películas. Entonces el avión sí, de repente se conecta al BOR del aeropuerto de Cancún. Ya. Y deja de estar conectado al aeropuerto de tal lado. Sí, sí. Y entonces a través de la conexión del BOR, es como el módem de estas, sí, sí, ¿no? Entonces a través de eso define distancia y altura. Y puede recibir instrucciones para su posicionamiento. Subir o bajar, ¿no? Sí. Entonces, al llegar a la pista, obviamente, si tiene vuelos nocturnos, tienen que estar iluminadas. Ya hay pistas, pues que hay luces que son para pistas y otras son para andadores, ¿no? Entonces no te vayas a aterrizar en un andador, sino tienes indicaciones. Luego tienes ayudas a la navegación en el espacio.
que son no solamente los radares, que donde están el CENIAM, los servicios de la navegación, son los radares donde los controladores del espacio, sí. Están en un radar. México ahí ha tenido a contribuciones tecnológicas, porque en lugar de ver un puntito, ves una matrícula. Y entonces sabes de quién estás hablando, ¿no? Sí, entonces los controladores están ahí todo el tiempo, y de repente ves que uno bota la silla y dice, se me escapó, se me soltó. O sea, se ponen muy nerviosos porque se perdió perdió el control. Perdió el control, sí. Entonces es muy interesante esa parte de las ayudas. Tú ves que hubo una generación de basis y otras de abasis. Basis o papis les llamaban, papis y basis. El truco es que el avión, al aproximarse a la plataforma, puede quizás ir en una pendiente que lo vaya a picar. Y chocar. O bien vaya a pasar en Sedaya y se vaya. Entonces, tiene ayudas que tiene que estar en verde, y eso le va a dar el buen toque en el tercio adecuado para que pueda correr, y en el otro tercio frenar, y que todo salga bien, ¿no? Que le aplaudan. Aquí en México les aplauden a los... Bueno, es que, fíjate, igual que en los barcos, el despegue y el aterrizaje de un avión, yo creo que son los momentos más importantes para el capitán y para todos. Sí. Entonces, bueno, en realidad, mira, yo creo que de los aviones hay números de todo. De todo. Hay estadísticas de todo. Hay estadística del vuelo calzo a calzo. ¿Sabes qué quiere decir eso? No. Calzo es la calza, es la cuña. Que le ponen para que no se mueva. Entonces hay estadísticas de calzo a calzo. Sí. De todo. Entonces es una industria muy interesante, que requiere de gente muy analítica, requiere muchas especificaciones. Los ingenieros aeronáuticos son muy celosos. Había un cuate que fue director de ASA, me parece entre 76 y 82. No recuerdo su nombre, pero era un ingeniero aeronáutico. Y bueno, Aeropuertos y Servicios Auxiliares no es una fábrica de aviones, pero él hizo 2 aviones. O sea, él hizo 2 prototipos porque él era ingeniero aeronáutico. Y creo que lo metieron a la cárcel porque le fincaron responsabilidades, dijeron dónde está el oficio de autorización de inversión y tal. Y para adentro, ¿no? Y tenía sus cuates y sus no cuates y sus enemigos y tal. Pero su error fue sobredimensionar la importancia de su know-how tecnológico como ingeniero aeronáutico, cuando... Pues sí, es un aeropuerto, no es un jardín con pista, ¿verdad? No son jardineros los que están ahí. Claro. Es un equipo que tiene una complejidad de operación y de sincronización y tal, que sí es muy importante. Aquí en México, el aeropuerto, pues es un problema que todavía no se resuelve. Yo creo que lo estamos discutiendo. En algún momento lo dijo Federico Dovalí, que es un cuate que ha estado toda su vida en aeropuertos, y un día yo le dije que el aeropuerto internacional estaba discutiéndose desde los años 60. Yo pensando... Respecto a la ubicación, si se queda en la Ciudad de México... No, pero él me corrigió y me dijo, no, desde los años 50 se está discutiendo el reposicionamiento. Entonces... Es un problema que tiene todos los años discutiéndose, y la gente no tiene idea las discusiones tan acaloradas que ha habido. El problema con el aeropuerto actual es que entre el centro de una pista y la otra tiene 300 metros. Y técnicamente debe de tener de centro a centro 600 para poder hacer operaciones simultáneas. De otra manera, no puede hacer operaciones simultáneas. A fuerzas. Tiene que despegar para que simultáneas no. Sí. Entonces, por lo que he leído últimamente, porque yo ya no estoy en el medio aeronáutico, pero no dejas de... Claro, es apasionante. Tengo la impresión
como ahora la parte comercial del aeropuerto está sobredimensionada. O sea, tú tienes la parte antigua, que es llegadas nacionales, en la Terminal 1. Sí. E hicieron las de enlace e internacionales en la Terminal 2. Sí. Y tienen hoteles y comercios y casi de Pues, todos los sobre restaurantes todo, sí. y todo. Sí. O sea, hicieron así un Perisur, pero siguieron con la misma pista. Las dos pistas. O sea, se sobredimensionó el casco comercial. Y está saturado el aeropuerto. Entonces, lamentablemente, ni Cerizola ni Fox supieron negociar para poderlo hacerlo en el Estado de México, donde Sí. habían planeado el nuevo aeropuerto. Que dicho sea de paso, pues era como hacer uno nuevo y tíralo, al cabo cuesta cualquier cosa. O sea, creo que México no está, y los países desarrollados, pues, si tú llegas a París, tú ves que está el aeropuerto Le Bourget, está el Orly y está el Charles de Gaulle. Y entonces en unos llegan los del tercer mundo, en otros llegan esto y todos los tienen distribuidos. Pero no los desechan. Solamente aquí en un México tercermundista como somos, estamos dispuestos a hacer un nuevo aeropuerto y a desechar una inversión Sí, inversión que enorme. nos ha, No. que le hemos echado dinero 60 años. Sí. Entonces, pero vamos a hacer en otro lado. Yo he leído, y creo que me parece muy racional, que van a ver de qué modo hacer la pista 300 metros más para allá. Con el costo que sea de expropiación. Y claro, todo, sí, ¿verdad? de tierra, claro. Sí. Porque entonces la Ciudad de México permanecería con un aeropuerto cercano. Claro. De otra manera, bueno, estarías hablando de un sistema aeroportuario del altiplano. Y entonces estarías hablando del aeropuerto de la Ciudad de México, del de Toluca, del de Cuernavaca, del de, Puebla, inclusive. por supuesto, del de Puebla y el de Querétaro. Y el que se me olvide, ¿no? Sí. Porque en Santa Lucía, en Pachuca, es la base aérea del ejército, Sí. ¿no? Y entonces es la base aérea que tiene un espacio adecuado para salir rápido, en fin. Entonces, si nosotros hablamos de un sistema aeroportuario, bueno, pues entonces el sistema aeroportuario no está saturado y entonces tendería a crecer, ¿verdad? Y entonces tenderías a decir, bueno, vamos a dejar para carga el de Puebla, ¿no? El de Querétaro, pues, no sé, para... Y les darías espacialidades, pero definitivamente la Ciudad de México requiere de un aeropuerto. No necesario. Fernando de Garay decía, no, pues el de Toluca, que crees que llegas por un pinar con balizas fosforescentes, en lugar del olor a llanta quemada ahí, que del viaducto. Tenía razón, realmente el acceso hoy en la actualidad a México puede ser mejor por el escenario, puede ser más bonito por Toluca que por la avenida esta tan contaminada y tal. Pero bueno, la situación es que yo creo, como mi personal punto de vista, es que es pensar en la posibilidad de hacer una segunda pista. Sí. Para tener dos pistas y que pueda recibir vuelos simultáneos. Eso le daría un loop muy importante al aeropuerto de la Ciudad de México. Oye, no es fácil porque ¿hacia dónde? ¿Crecer hacia dónde? ¿Crecer hacia el lado del Peñón de los Baños? Habría que quitar toda la parte comercial que ya se tiene. Si se quiere crecer hacia el otro lado de Pantitlán, está, no sé. Son números. Pero todo es negociar, ¿eh? Si les van a querer dar 70 centavos de no sé qué por metro a los afectados, no. O sea, la cuestión es que realmente le demos su justa dimensión. Sí. Fíjate, cuando Jan González negoció, ¿por qué lo hizo así?
negoció todas las expropiaciones para los ejes en la Ciudad de México, todo este sistema que ahora tenemos. Él fue un hombre muy inteligente, porque dejó satisfecho en términos generales a los ciudadanos de esta urbe para poder hacer los ejes viales. Pero efectivamente tiene un equipo de negociadores, Carlos Juan González. El negociador es un cuate que hace sentir a todos los que participan que todo el mundo gana algo. Sí. No que él gane y yo pierdo. Sí, sí. No, porque entonces me indigno, claro, me da rabia jarocha y no se hace nada. Creo que eso fue lo que pasó en San Mateo Atenco, ¿no? Sí, yo también eso y lo cree toda la gente, sí, ¿no? O sea, es algo que pasó. Alguien no hizo su trabajo de negociador. La soberbia es una mala consejera. Sí. Y cuando va aparejada de la ingenuidad ya es muy canijo, ¿no? Sí. Dicen que los muertos se parecen a los tontos. El muerto no sabe que está muerto y los otros lo lloran. El tonto tampoco se da cuenta de que es tonto y los otros lo lloran y lo lamentan. ¿No? Entonces sí, yo creo que el tema del aeropuerto ha sido muy difícil. Ahora, el sistema aeroportuario mexicano sí, tradicionalmente se ha dividido en 4 sectores: los turísticos, los metropolitanos, los regionales y los fronterizos. Obviamente los que tienen más manejo son turísticos, metropolitanos, fronterizos, porque los regionales pueden manejar un 6 o 7% del total. Ya. ¿No? O sea, entonces, pero cuando lo ves así, te das cuenta de que digamos, la generación de divisas explica mucho para dónde se ve el avión. ¿No? O sea, hay que ver el aeropuerto de Cancún, de qué tamaño es, sí, ¿no? Sí, y es que el 85% de los visitantes son norteamericanos. Si uno ve el proyecto de Cancún, supuestamente es un fideicomiso del Banco de México y tal, pero es un aeropuerto hecho por y para, ¿no? Porque el financiamiento fue muy importante, sí, y el uso, pues, por la geografía, por lo que tú quieras, el predominio del turismo es norteamericano, sí, como lo puede ser pues, toda la zona del Pacífico, ¿no? Tocayo, ¿por qué la importancia del altiplano en la parte aeroportuaria? Históricamente, ¿qué significa? Bueno, lo que pasa con el altiplano, es la capital del país, es parte de los aeropuertos metropolitanos, léase México, eso es, Guadalajara y Monterrey, ¿no? Esos serían, digamos que los aeropuertos que representan, digamos, todo entronca ahí. Sí, ¿no? sí. En esos sí, 3 aeropuertos, sí, ¿no? Y luego... Y salvo Cancún, que es muy importante. Que es muy importante. Es muy importante. Pero en el sureste no hay ningún otro aeropuerto como el de Cancún que tenga la afluencia de aviones como ese aeropuerto. Pues lo que pasa es que Cancún se hizo en los 70s. Entonces, en los años 60, con el Programa Nacional Aeroportuario financiado por la Alianza del Progreso, para el Progreso, se hizo Mérida. Y Mérida se hizo con una concepción sobredimensionada, sí, porque se pensó que era sí. la ruta que hoy contemplan de Tulum a Cancún. Antes era Mérida. Sí. Entonces Mérida, que tenía una tendencia así en los pasajeros, de repente se quebró su tendencia al surgir en los 70 Cancún. Claro. ¿No? Entonces, bueno, para abreviar, los aeropuertos se privatizan en 99 y hay varios grupos, y los aeropuertos que se ven son los que ganan, no los que no ganan. Entonces, para que te des una idea, Aeropuertos y Servicios Auxiliares, que llegó a tener unos 65 aeropuertos, hoy puede tener unos
no sé, unos 23, 30, no sé. No el de la Ciudad de México no es... No, ese es un grupo. Es un grupo. Sin embargo, dada la posición tan estratégica y tan importante, nuevamente el gobierno ha tomado una presencia muy importante en el Consejo de Administración, sí. Porque inciden muchas decisiones que afectan a la sociedad de una manera significativa. Entonces no es tan fácil tratarlo como una empresa más, ¿no? Como un grupo aeroportuario más. Quizás los otros tengan más libertad, ¿no? Pero digamos, si tú quitas a los grupos aeroportuarios del sur, el que tiene Cancún, al del norte, el de occidente, el grupo aeroportuario de México, creo que son los 4 grupos más importantes. Sí. ASA se quedó con los que representan los 20 y tantos aeropuertos que tiene, no más del 3% de los pasajeros que se manejan en el país. Ah, vaya. Entonces, ASA se quedó con Tamuín, por ejemplo. Sí, ASA sobrevive porque se quedó con el servicio de alimentación de combustible, en todos los aeropuertos. Eso es. Una cosa es la operación de los aeropuertos y otra cosa es la gasolinera. Y la gasolinera es ASA. Ah, ya. ¿No? Entonces, ASA, como te cobra el gas estacionario o el gas natural, te cobra por la instalación, o sea, el servicio y por el gas, ¿no? Entonces, el gas es de Pemex. El gas o la gasolina o la turbocina es de Pemex. En realidad te está cobrando por darte el servicio. Pero tiene muy buenos ingresos y eso es lo que le da suficiencia para que sobreviva, a pesar de ser un sistema aeroportuario sin mayor relevancia operativa. ¿Ni siquiera la parte de control aéreo depende de ASA? No, es que eso no es ASA. O sea, la parte de control aéreo, fíjate, ASA es un organismo público descentralizado. Sí. O sea que tiene una personalidad jurídica propia, patrimonio propio, etcétera, etcétera. En cambio, el CENEAM es un organismo descentralizado. Ah, ya. ¿Qué quiere decir esto? Pues es como la Dirección General de Aeronáutica Civil. O sea, es una autoridad que depende de la SCT. Sí, ¿no? Sí. El Banco de Comercio Exterior es un descentralizado de Hacienda. Pero la aduana no. La aduana es Hacienda. ¿Ok? Entonces, homólogamente, aquí la DGAC y el CENEAM son como las aduanas. O sea, para que el CENEAM le diga al avión baja, tiene que tener autoridad. Y por eso son diferentes. Oye, hay muchas cosas maravillosas que no entiende uno, no las conoce. Porque el pasajero llega al aeropuerto y además, vamos, volar es una sensación muy especial. Es mágico el ambiente de los aviones. Mi nieta se fue hace poquito a Huatulco. Tiene 6 años. Cuando llegó no se quería bajar del avión. Estaba muy contenta en el avión. Claro, sí, ¿no? sí. Se fue viendo a ver si veía ángeles. Iba en la ventana ahí a ver si veía algún angelito. Entonces, pues sí, el avión siempre es muy atractivo. Sí. Y lo hacen atractivo con las amenidades que dan al subirte. Has de saber que lo hacen para que a los que les da miedo se les olvide. Ya. ¿No? O sea, el avión arranca, sí. pasa las nubes, la gente se pone nerviosa e inmediatamente empiezan a pasar el carrito de esto y lo otro. Toda la gente dice, voy a pedir un whisky o voy a pedir yo voy a echarte un par de cervezas, ¿no? Voy a decir que me dé 2. Y se distrae. De otra manera, iría nada más pensando en el vuelo. Entonces son amenidades justamente distractores del vuelo, ¿verdad? Sí. Pues, tocayo, ¿qué podría redondear de este módulo, pero además del tema en general del día de hoy? Bueno, mira, como ves, el hablar del transporte, yo ahorita pues estoy hablando a capela, sin acordeón, nada más de lo que me da tu experiencia, tocayo.
Sí. Y las limitaciones que para cualquiera da la memoria, ¿no? Se me estaba olvidando Vasco Colmenares, se me estaba gente muy importante, pero creo que más o menos he dado una idea de cómo las líneas aéreas en un momento determinado fueron beneficiadas, sobre todo las troncales. O sea, porque en un momento determinado decías, bueno, ¿y por qué nada más hay Aeroméxico y Mexicana? Ah, pues es que tenían subsidios de aterrizaje, subsidios de turbocina, y las regionales o alimentadoras no les daban ese tratamiento. Sí, sí. Cuando a las líneas troncales les empezaron a quitar esto, fue justamente, ya está acabando el tiempo, Sí. pues cuando vino la crisis. Entonces lo que dejaban de cobrar allá, lo cobraron aquí adentro, entonces por eso se les retiró el subsidio. Sí. Tocayo, mira, este tema, yo creo que a todos nos apasiona hablar de aviones. Y sobre todo conocer cosas que no conocemos. Decíamos, el pasajero se sube y además es feliz. Sí. Pero todo lo que hay en torno de los aviones es interesantísimo. Cosas que no conocemos. Esos altibajos en las compañías, en fin. Yo te agradezco el día de hoy la participación, que además, como tú dices, sin acordeón, pero con la información que tú tienes, Tocayo, de verdad es impresionante cómo nos puedes ilustrar sobre todos estos temas. Muy agradecido. Isabel, muchas gracias. Muy amables. Yo regreso con ustedes en unos minutos más. Gracias. Pues nos aventamos uno. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil.